¿Qué tal amigos cinéfilos? Bienvenidos a su programa Función Cine Podcast. Este es nuestro primer programa y ya saben, nos pueden oír en todas las plataformas y si desean también está la edición en video en YouTube y Facebook. Un saludo con todos. ¿Qué tal están? Lobo, Gabo, ¿qué se cuentan? Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué más? Mucho gusto. Hola. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas. Nuestros compañeros del grupo de cinéfilos, el cual van a participar en esta sesión. Y bueno, comencemos. La crónica francesa, The French Dispatch, es la más reciente cinta del director estadounidense Wes Anderson, debutando en el Festival de Cannes. Llegó a nuestros cines a mediados de octubre del año pasado. Anderson se inspira en el New Yorker para contarnos a modo de tres historias su homenaje al mundo del periodismo. Desde un obituario a gastronomía, pasando por el arte y posteriormente a la política, Wes Anderson nos presenta este interesante film. Y bueno, Gabo, ¿nos podrías decir de qué va la primera historia? La historia que me correspondió a mí es la obra maestra del concreto o la obra maestra del hormigón por J.K.L. Berenson. Esta historia está interpretada por cuatro actores principales, que en este caso serían Benicio del Toro, que interpreta a Moses Rosenthaler, Adrian Brody, que interpreta a Julian Cardassiu, Tilda Swinton, que interpreta a J.K.L. Berenson, una de las cronistas de la crónica francesa, y la actriz francesa Lia Seydoux, que interpreta a Simón. El relato nos muestra a un pintor con trastornos mentales, interpretado por Benicio del Toro, el señor Rosenthaler, el que realiza un cuadro abstracto de su enamorada Simón. La pintura es comprada por Julian Cardassiu, otro que en ese momento era preso, y él se interesó por la pintura al verla allí, pues empezó a negociar con Moses, y él le decía que no la vendía, y él le decía hombre, que los artistas hacían eso, hacer arte para venderlo. La obra del arte de cemento se enmarca dentro de una conferencia impartida en un centro de arte de Kansas por la autora del artículo, el personaje interpretado por Tilda Swinton, que es J.K.L. Berenson. Está inspirada en la oradora y escritora Rosamund Werner. Hace muchos años escribió un guión sobre un pintor. Es algo que siempre le atrajo y eso viene de ahí. Los artículos del New York que se convirtieron en el gran libro de Berman sobre el colector de arte Joseph Duen fueron fundamentales. En esta historia me llamaba la atención que tenemos algunos aspectos de Painter's Painting, el documental de Emily de Antonio, y luego está la sección de Scorsese de Nueva York Stories, lecciones de vida, que también han tenido mucha influencia en esta película. Vemos que todo se enmarca en una ciudad francesa que se llama Nuits-sur-Blaise, una ciudad envejecida en una colina con sus antiguas torres de catedral, sus calles estrechas, empedradas, que serpentean entre hileras de estructuras de piedra envejecidas. La obra de cemento de Berenson, que descubre al marchante Julián Cardassiu, interpretado por Adrian Brody, y cuyo autor es un pintor criminal y loco, el marchante y sus tíos, el marchante que es Cardassiu, y sus tíos, que eran como que los principales inversionistas en ese momento, eran Bob Balaban y Henry Winkler. La promociona sin piedad y la vende a precios cada vez más astronómicos. Esta obra que le gustó y que cuando está sentado con él hablando le dice, ¿por qué miras tanto a la guardia? Y él le dice, no, porque ella es Simone. Entonces él empezó a querer explotar ese talento de Rosenthaler, pero él se veía como desinteresado en ser alguien famoso. Él lleva años realizando una esperadísima obra maestra inspirada en su guardia de prisión y musa, y la cual revela finalmente y con gran fanfarria a un mundo del arte insaciable, incluido el reconocido coleccionista de artes de Kansas y potencial comprador Ursula Camplet. Él me llama la atención que cuando él se está presentando los primeros 10 años de reclusión, imagínense, él dice, soy Moses Rosenthal y llevo 3.647 días en esta prisión, o sea, 10 años, y me faltan 14.603 días, o sea, 40 años, son 50 años por haber
degollado a 2 personas en un restaurante. Eh, creo que fue esto la situación que lo llevó allí. Y, y pues no quiere a todo, o sea, a diferencia del personaje de Adrian Brody, no quiere ser famoso y empieza como a llevarle la contraria. Eso fue el CD, él pues le decía, no estoy interesado, él queriendo que se interesara en ser famoso, y no, o sea, de cierta forma no quería, era tratando, él lo único que como que le interesaba era eh, conquistar a Simone, porque estaba enamorado de ella, pero ella no se lo dejaba claro, que nada más allá de lo que estaban viviendo en ese momento. Esta historia es bastante sorprendente, bastante compleja, es elaborada con una enorme meticulosidad muy detallada, inesperadamente divertida. Tiene situaciones muy divertidas, a veces dramáticas, conmovedoras, y pues eso fue lo que yo percibí. Gabo, has hecho casi una sinopsis de todo ese primer episodio. Y sí, dale, René, Gabriela, no sé si tampoco les dio la impresión de que Wes Anderson trataba de hacer la clásica historia del artista trastornado, ¿no? Que tiene que tener una relación en ese sentido con algo fuera de lo común, ¿no? Tiene que ser una persona, y es un poco la visión que tienen de un artista, ¿no? Una persona que es diferente a todos los demás, que tiene sus propios miedos, sus propias historias, y como que alguien que, ya sea que lo ames o lo odias, casi tan igual como el director Wes, ¿no? Dale, Michael. Claro, como tú comentas, ¿no? La visión de un artista trastornado, mientras más trastornado es el artista, mejor es la obra, o no sé, más, o le ven mucho más especial la obra, mientras más destruido es el artista, ¿no? Y eso se ve bastante también en los directores. Hay directores muy buenos, pero que también tienen obras muy buenas, pero tienen un desastre de vida, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Como por ejemplo Roman Polanski o este tipo de directores. Sí, a mí me parece que el director quería plasmar pues el típico artista, ¿no? Tiene su musa, tiene sus problemas sociales, su incomprensión dentro de su entorno. En este caso es la prisión, antes era la sociedad, y creo que lo plasma muy bien de una manera romántica, ¿no? Pues nos marcan perfectamente cómo puede ser el estereotipo de un artista, ¿no? A mí me gustó bastante una escena en la cual le están presentando, ¿no? Supuestamente a los grandes compradores, porque esta obra es una obra maestra, ¿no? Le enseñan esta mujer, ven a la mujer desnuda, le dicen, y bueno, no la puedo ver, tienen que tener en cuenta que ahí está. Y explicando más que todo algo del arte abstracto, en ese sentido de que una persona tiene la facilidad de poder hacer una obra o una imagen lo más bella posible en el aspecto artístico, o sea, cuando hace, por ejemplo, con el Estético. lacería el ave, ¿no? Que lo hizo en pocos segundos, y lo hizo con una cualidad de lacería, pero él prefiere hacer este tipo de obras, ¿no? Un fresco en este caso, porque eso es lo que para él es más representativo. Bueno, yo Sí, en sí, principio, lo pero, primero que vi, o oh, lo primero que me gustó mucho de este cuento em, fue que era un artista, era una persona, o sea, en realidad, bajito, moreno, chino, que hacía un tipo de arte diferente, que era más impresionista, o sea, que pintaba lo que veía exactamente como lo veía, pero tuvo la desfachatez en cierto momento en que se encuentra un compañero que tiene una poca de habilidad y le cambia, se quita el nombre y se lo pone al otro. Entonces se hace pasar, la otra persona lo hace pasar por él. Ajá, entonces cambia la personalidad, y me imagino que al cambiar la personalidad también está cambiando la sentencia. Porque ¿para qué cambiar el nombre si no era con algo de alevosía o algo de ventaja?
Entonces, bueno, ya tenemos ahí a esta otra persona que está magistralmente interpretada por Vinicio del Toro, que a mí me encantó. Y también estoy viendo un cuento que muy bien se podía haber hecho en cine mudo. Ajá. Es una película que la mayoría de las veces está en blanco y negro, solamente cuando presenta las obras de arte están a color. ¿Qué quiere decir? Que él está haciendo una especie de homenaje al cine mudo. Es como si hiciera el cine por etapas. Ajá. Entonces está empezando con el cine desde abajo, desde el cine mudo. Y en cuanto a la actitud de Simón, me encantó Simón, que personaje tan más elaborado. Simón es un personaje muy, muy elaborado y me encantó, la verdad, es bien interesante este personaje. Escuché de varias personas que decían que no les había gustado la película porque demasiados actores, apenas te estabas como que queriendo encariñar con una escena, con un cuento, cuando ya te estaban cambiando al otro. Pero eso es lo mejor de esta película, porque no nada más te enamoras de una sola historia, sino que son varias historias que se van enlazando, unas más pequeñas, unas más grandes, pero todas tienen su importancia y a mí me gustó mucho eso. Sí, Sí, yo es quisiera como si la sí. estética estuviera al servicio de la narrativa y eso me gustó. Sí, yo quiero destacar lo que nos comenta Lobo sobre los cambios entre el color y el blanco y negro, que creo que hace referencia cuando el escritor metía un poco más de su cosecha, empezaba a hacer el mito, ¿no?, de la crónica. Entonces, cuando iba la historia a colores, es un poco más apegado a la realidad, y cuando iba un poco más al color, al blanco y negro, tomaba más el tono artístico, la narración un poco más ensalzada, ¿no? No sé si por ahí ustedes están de acuerdo con eso. Sí, yo también estoy de acuerdo con ustedes cuando comentan que, bueno, cuando va de blanco y negro a color, sí, muestra más dramatismo. Por ejemplo, al mostrar las pinturas ya a color, es cuando te das cuenta que cuál es la verdadera obra de arte. Sobre todo, bueno, él dice que pintó a Simón, ¿no? Y cuando ves la pintura, pues en realidad no ves una figura humana. Él lo que captó es su esencia, su alma, su belleza interior prácticamente, porque en realidad no ves como tal su figura, aunque tú la ves ahí haciendo poses extrañas, de cabeza, de un lado del otro, nunca ves esas figuras en su obra. Y eso es algo que me llamó mucho la atención, que cuando lo ponían en color, siempre era una gama de colores, ¿no? Rosa, un poco de amarillo, un poco, pero en general esa fue la gama de colores que ocupó para toda la obra de arte. Entonces, la relación que había entre Moses y Simone era, pues, un poco, se ayudaban uno al otro, porque Simone de alguna manera muestran un poco de su historia, que ella siempre estuvo sola, no tenía atención de nadie, aún así tan pequeñito que fue la parte que explicaban de ella, te da a entender eso, que ella siempre estuvo sola y a lo mejor le gustó la atención que le dio Moses al pintarla, y por eso ella siempre se quedó para ser su musa. Incluso, pues él quería casarse con ella, y claro, ella no lo amaba, no lo quería de esa manera, pero sí le ayudó a cumplir su cometido, que era terminar la obra, la obra de arte. Entonces, bueno, para mí esta historia fue la que más me gustó de las tres que vamos a presentar en esta, en este podcast. Bueno, creo que muchos coinciden que esta primera historia es la más potente de la obra, ¿no? Básicamente porque ya desde el arranque está jalando secciones de sus anteriores películas, ¿no? Como en la sección del avión, donde transmiten, donde transportan en realidad la obra del fresco. Y bueno, pasando ya a la segunda historia. En la segunda historia ya es un
tono más político, se le podría decir, ¿no? Se llama Revisiones de un manifiesto, que está escrito por Lucinda Criments, que en este caso es el personaje interpretado por Frances McDormand. Y bueno, informa sobre una protesta estudiantil, ¿no? En las calles de Nui, que pronto se convierte en la llamada revolución del tablero de ajedrez. Y bueno, se menciona una frase muy interesante en la película que se llama integridad periodística. Cada cierto tiempo lo paran repitiendo y bueno, se da un romance con Sefirelli, con el chico que está interpretado por el Timothy Chalamet. Y bueno, el que es el líder en este caso de la revuelta, ¿no? Y bueno, le ayuda a escribir un manifiesto, lo edita en realidad, y ya luego Sefirelli tiene un trágico final, ¿no? Pero dentro de esa relación también se da lo que es muchas veces el amor, ¿no? Entre jóvenes y cómo también lo ve el autor en este caso. Bueno, yo quisiera destacar eh, que las tres historias tienen como la estructura de la novela negra o la novela policíaca, tienen cositas así, ¿no? Sobre todo, pues, porque son crónicas, ¿no? Pero hablando de esa historia, pues, es entre amor, rebeldía, ¿no? Creo que está contada de una forma, bueno, las tres historias están contadas de una forma poética, pero yo lo que rescataría de esta historia es la pasión y a veces uno es atrabancado cuando es joven, ¿no? Entonces, viendo desde este punto de vista de esta escritora, ¿no? Que ya pasaron algunos años en ella y que sigue teniendo esa vitalidad, ¿no? Entonces, creo que no se pierde de cierta manera esa rebeldía que uno pueda tener, ¿no? Es lo que ella plantea desde su crónica, ¿no? Y a pesar de todo esto, al final esa misma rebeldía es vendible, ¿no? Entonces, como en la primera historia, ahí se muestra una especie de artista, o en este caso, que es la interpretación de Timothy Chalamet, es esa rebeldía, al final de cuentas, va a ser distribuida y vendida, ¿no? Entonces, es muy curioso cómo la maneja esa parte, ¿no? Del proyecto de la película. Sobre esta historia, bueno, parece como si fuera algo muy simple, ¿no? Una historia de una rebelión, una revuelta de estudiantes, pero si vemos tiene muchos detalles. Primero empieza contando la historia de la periodista que es solterona, le están buscando a lo mejor una pareja y ella pues empieza a irse por otro rumbo y nos va contando pequeñitas historias que si las vas revisando, por ejemplo, también la parte del ajedrez, ¿no? O sea, de dónde sacó la idea Wes Anderson de meter el ajedrez para arreglar el problema. O sea, esa es eh, pues, la genialidad del director, que va metiendo tantos detalles y cómo plasma todo eso, cómo lo une para que sea una historia completa. No, no sientes que le haya faltado algo ni que le haya sobrado, a pesar de que todo va tan rápido. Ya cuando te das cuenta ya tiene este otro detalle y este otro detalle y este otro, hasta que se convierte en una historia muy, muy redonda. Entonces, aún así, y terminando así tan trágicamente, no la sientes como una pérdida, más bien parece como que fue un triunfo para la historia. En cierta forma lo ve como una batalla, ¿no? Lo del ajedrez. Y un poco realista en este caso, ¿no? Y muchas veces también de cierta forma lo ve idealista como un joven, ¿no? Cuando está en procesos universitarios, en este caso sería, ¿no? Yo siento que cuando vi esta sección de la crónica francesa, ya por una segunda y casi ya tercera vez, noté que en cada una de las visionados que hacía notaba algo que me perdía y faltaba, cosa que por ejemplo con las otras historias no me pasó. Por ejemplo, yo cuando arranqué la primera vez y dije la primera historia es mi favorita y creo que el que menos habrá dicho lo mismo.
pero ya luego viéndolo una segunda, tercera vez, creo que la segunda historia es la que más me gusta en este sentido. Pero creo que también le faltan algunos detalles, creo que no termina de cerrar tan bien. Siento que cuando ya se escapan con la chica, pienso que eso habría sido el final perfecto, ¿no? En la parte en la que luego ya se van al dormitorio de las chicas, todo. Pero creo que de todas maneras, Wes Anderson trató de querer dar un mensaje al final, ¿no? Que un líder, en este caso estudiantil o revolucionario, termina siendo más una imagen de una marca que un líder o un idealista para nuevas generaciones, ¿no? Y no sé, Michael, ¿cómo lo viste en ese sentido? Bueno, de las tres historias, en mi opinión, es la que menos fuerza tiene. Es mi opinión, es la que menos Sí. fuerza tiene, ya que, como tú dices, la historia bien pudo haber terminado con el chico y esta chica yéndose en la moto, pero Wes Anderson también tiende a arriesgar más la historia y tenemos el trágico final, ¿no? Ve de este chico que está interpretado por, ¿cómo se llama? Timothy Channel. De las tres es la que menos fuerza tiene, pero aún así rescato lo que es la pasión de los jóvenes por luchar por los ideales, por luchar contra el sistema, por ir contra el opresor y todo eso, ¿no? Es lo que más rescato de esta historia. Yo creo que de las tres historias coincido, pero por ejemplo en la primera creo que el protagonista es obviamente el artista. En esta segunda historia creo que todo lo que sucede alrededor es un pretexto para contar ella. O sea, yo pienso que la protagonista en esta historia es la escritora. Sí pasan un montón de sucesos alrededor, pero ella está viendo desde su punto de vista, ¿no? No es tanto el contar un suceso, sino desde su rebeldía tardía o esta manera de ver la vida. Ella es la protagonista, tal vez por eso no tiene tanta fuerza en esa cuestión de la historia, sino porque ella misma siento que es la protagonista de las tres historias, es la más, digamos, con más puntos de vista, ¿no? Con más cosas que le agrega ella dentro de esas tres historias. A ver, yo particularmente de esta historia, ya que estaban hablando de las tres, yo, pues a mí particularmente me gustó más la tercera, que ahorita comentaremos de ella. Pero contrario a lo que decía Kevin, que hace un rato decía que él, que ya pues ha visionado esta película hasta una tercera vez, yo hasta el momento me la vi solo esta vez para entrar al podcast y yo no sé ustedes, pero yo tengo el problema de que en una primera vista pues no capto todo lo de una película, necesito verla una segunda vez. De hecho ahorita la estaba viendo, pero esta historia de revisiones de un manifiesto me transportó de cierta forma a mi época de estudiante también, de estudiante de bachillerato, de la secundaria, porque pues yo nunca tuve la oportunidad de entrar a la universidad, pero esto me hizo acordar muchas historias de la época de mi bachillerato, que si bien pues no se llegó a una revolución así como la que vemos aquí, como el personaje de Timothy, el personaje de esta chica, eh, no me acuerdo cómo se llamaba, la del casco, la de la motocicleta. Eh, y pues la maestra interpretada por Frances McDormand, la periodista, me hace acordar de muchos momentos de mi juventud y cosas que pasaban en el colegio y también el liderazgo que tenía X o Y compañero, la chica popular. Yo creo que a muchos nos llevó a esa parte de nuestra vida esta historia de revisiones de un manifiesto. Y yo particularmente estoy empezando a ver actores que hasta el momento no había visto en mi vida actuar, como el caso de Timothée Chalamet, que ya está en la tercera película de él que veo en este último tiempo. Hace poco fue Dune, también estuvo en No Mires Arriba y es un chico nuevo y ya lo ve uno pues entrando en cuanto las está produciendo actualmente y el personaje que hace aquí de Sefirelli me hizo acordar en particular de un compañero muy popular que tenía
el colegio, en el último grado de bachillerato, y pues tendía a ser así, líder revolucionario, pero como les digo, pues sin llegar a esos niveles del que pudo mostrar aquí Zeffirelli, y pues ver que también la muerte de él, pues como decía Gaby hace un rato, pues no fue tan, o sea, tuvo como un buen propósito, o sea, la muerte de él inspiró a muchos creo que hacer cosas, y las camisetas, por ejemplo, yo cuando veo todo ese marketing que empezaron a sacar después de la muerte de él, impreso en camisetas, en cuanta cosa se pudiera inspirar lo que este muchacho había hecho. Pero como les digo, necesito una segunda impresión para ir captando cosas que de pronto no capté en esta ocasión, pero de verdad que es una película que puedo poner dentro de mis favoritas, y hay cosas que le seguiré descubriendo ya la segunda vez que la vea. Teniendo en cuenta que esta es la historia más corta en realidad, ¿no? Casi la primera dura casi Sí, cerca de 1 hora y esta no llega creo que ni a la media hora. Entonces, sí, se siente como que en una exploran más puntos y en la otra se siente como que va muy rápido, ¿no? Hasta cierto punto no te enteras de las reales motivaciones del personaje interpretado por Timothée Chalamet. Bueno, luego, ¿qué nos podrías decir la tercera historia? De la del comedor privado del comisionado de policía. Bueno, de esta historia, de esta tercera historia, es una historia pues muy interesante. Se trata de un secuestro de un niño, entonces es un crimen. Y es tratado desde, pues, la perspectiva de un periodista, del mismo periodista, que él es un crítico de comida. Entonces, es gracioso que una persona que se supone que va a hablar de comida te esté hablando sobre un crimen, ¿no? Y trate todo menos la comida, aunque según él una detallada descripción, pero la detallada descripción es el crimen, no es la comida. Pero es como un personaje más en la historia. Bueno, pues este personaje, este periodista, está en una entrevista de la televisión, y en esa entrevista empieza a platicar la historia sobre el comisionado de policía que lo invita a comer, y él pues deduce que una decadencia de su homosexualidad es que nunca puede encontrar un lugar. O sea, él sufre de un problema en el que está desorientado todo el tiempo y le cuesta trabajo encontrar, y sobre todo en un lugar que es tan difícil que me parece un laberinto. Yo siento que ese era una trampa, porque ese lugar cualquiera se hubiera perdido. Y entonces este señor está buscando el lugar, llega, finalmente más bien llega a donde es el desayuno, y en ese lugar está la mamá del comisionado, el comisionado, un amigo que el mismo comisionado dice que ahora parece muerto, en realidad sí, y este escritor. Me gusta mucho que se supone que es un tema serio, pero al mismo tiempo los guiños que nos está haciendo Anderson nos hace que nosotros seamos participantes de la historia, y además en varias ocasiones rompe la cuarta pared y nos está haciendo partícipes de esta misma. Entonces llega y están comiendo, en ese momento hace la descripción de la comida, que más pareciera como si hubiera tomado los elementos que se estaban cocinando ahí del mismo entorno o sea, de la especie como cárcel en donde estaba el comisionado, que palomas de ahí, que los gorriones del comisionado, que la ciruela, el árbol de ciruelas, o sea, puras cosas que encontraban ahí mismo en el presidio. Y eso estaba pues muy detallada, o sea, ¿cómo les diré? Estaba muy bien hecho por un chef que era de gastronomía oriental. Entonces este mismo chef, él hace y recrea estos guisos, y ellos empiezan a comerlos cuando de repente les llaman
y les informan que el niño de Gigi, el niño del comisionado, ha sido secuestrado. Entonces, este niño es un niño genio, porque a la edad de 6 años sabe escribir Morse, ya lo están preparando y lo están educando especialmente para que tome el día de mañana el lugar del comisionado. Entonces, todas las artes que pudiera aprender por medio de la policía les son enseñados por las mismas personas que lo hacen en ese ámbito, ¿no? Entonces, bueno, pues se roban al niño y el comisionado pues se pone mal porque es el amor de su vida el niño, su hijo. Nunca presentan a una mamá, nada más presentan al comisionado y a su hijo. Entonces sucede que empieza la persecución, empiezan a buscar y se ven los métodos de tortura. Raramente y extrañamente, no sé por qué pudiera suceder que en París pudiera haber métodos de tortura de ese calibre, pero la situación es que se robaron al niño del comisionado y entonces era permitido cualquier cosa. Y por esos mismos métodos llegaron al lugar a donde estaban escondidos estos malandrines, estos malvados, que el jefe de ellos era Edward Norton, curiosamente. Entonces, pues los malandrines son gente muy peculiar, que iban desde cabareteras hasta matones y pues gente de baja estrofa, ¿no? Que estaba por ahí. No sé de cómo le hizo pues para meterlos en el embrollo, pero él estaba ahí. Y al mismo tiempo también el comisionado se ve que invita a ciertas personas a que lo ayuden en el rescate de su niño, que serían desde los escaladores de los Alpes hasta un fortachón de un circo que se llama Hércules, ¿no? Entonces, pues le invita a medio mundo a que le ayuden a rescate del niño. Y el niño está encerrado, escondido en una especie como de closet, de ahí mismo de ese lugar, y él está emitiendo un mensaje clave Morse que es escuchado por el portero de ese lugar. Entonces él llega, descifra el mensaje y se lo lleva a la policía. La policía va a rescate del niño, muchos policías, y entonces pues se hace de esta historia muy hermoso la mitad de blanco y negro, toques en color, colores pastel, y de repente se ve algo de animación. Todo lo que es la persecución tipo tipo noir de esta secuestro se ve en animación tipo, pues es una animación muy peculiar, muy bonita, como si fuera Rin Tin Tin, no sé, una animación que yo vi hace muchos años y no he vuelto a ver en este tiempo. Bueno, la historia me recordó un poco a la película de La Isla de Perros, esta última, porque, bueno, es un poco lo contrario, ¿no? Porque en Isla de Perros el padre no quería mucho a su hijo, ¿no? No, pues sí, realmente no le importaba, pero en esta historia fue lo contrario, o sea, el padre hizo todo lo posible por ir a rescatarlo. Y además la parte del cocinero, me recordó muchísimo a esa película donde lo vemos cocinando y todo eso. No sé, esos detalles se me hacen muy buenos, porque sientes que sí, que realmente, o sea, está preparando los alimentos. Parece que sí es un verdadero chef que está llevándole los alimentos, y aparte eh, tiene tanta devoción a su jefe que él probó los alimentos sabiendo que tenía veneno. Sí. Entonces, eh, por eso, bueno, esta historia me recordó a la de La Isla de Perros. Pero bueno, y también quería comentar que eso de la comida, al final sí, pues sí resultó decisivo para que pudiera escapar, aunque, bueno, resultó que el chofer también
no consumió el veneno, pero bueno, ya fue el menos, ¿no? Ya, y con la astucia del niño, pues pudieron rescatarlo, y salió todo muy bien. Y lo último sería que las tres historias, bueno, estaban narradas en inglés, y solamente ciertos pedazos en francés, ¿no? O sea, tú dices, bueno, es la crónica francesa, y ¿dónde vemos lo francés? Pues en todas esas historias venían pedacitos, ¿no? Que hablaban en francés, títulos, todo eso. Y se me hizo así también un bonito detalle en la canción que ocuparon, ¿no? La de Aline, que es muy conocida, y solamente que en otra versión que le quedó súper, súper bien a la historia. Y pues no sé qué opinas, René. Sí, esta historia me gusta mucho y tiene una de las escenas que más me gusta, que es cuando le pide Bill Murray al escritor, háblame sobre la comida, ¿no? O sea, ¿dónde está en tu crónica? Y él descarta algo que a él le parece que no es relevante para la historia, pero sin duda es muy bonito, es poético lo que le dice el chef, el que rescata al niño, le dice que hasta lo que probó el veneno, ¿no? El sabor del veneno, a él le provocaba ciertas cosas que no había probado nunca, ¿no? Entonces eso me hace muy poético, muy bonito. Y obviamente, pues Bill Murray le dice, pues, oye, pues ponlo, ¿no? Eso debes de ponerlo, ¿no? No sé, me pareció muy poético eso, en esta parte de la historia, de la tercera historia. En esta sección creo Fue que tan está importante para... Edward Norton, ¿me dijiste, Lobo? Sí, Edward Norton era el cocinero, bueno, era el chofer, el Era el cocinero, era un malvado. cocinero oriental. Siempre Edward Norton en las películas de Wes Anderson se puso a pensar que siempre lo ponen casi de papeles similares. O sea, en el Gran Hotel Budapest era como que el sargento, que era el que hacía el control en los trenes fascista, ¿no? Y en Moonrise Kingdom era casi como el jefe de los Boy Scouts, ¿no? Y bueno, acá también más o menos lo ponían siempre a hacer ese tipo de papeles. Y Michael, en tu caso, ¿cómo viste esa sección de la historia? Bueno, esta sección estaba un poco más ligera, tenía su toque de comedia, por así decirlo, ¿no? Sí. Algo nuevo que había visto anteriormente, los que han visto películas de Wes Anderson, él no utiliza animación, es la primera vez que utiliza animación y en una película y en una de las historias, y utiliza solo un fragmento de la animación, en la parte de la persecución para hacerlo más animado, como dice, así a lo Warner Bros., ¿no? Así, a lo Bugs Bunny, algo así. Y ese es un punto, porque por ahí que como que se está abriendo, está tratando de explorar más, más aspectos cinematográficos en ese sentido. Eh, sí, esa es mi opinión en base a esto. Esa fue la historia más ligera, la más entretenida, por así decirlo. Pero aún así la primera es la más profunda y la más fuerte de todas. ¿No te gustó como que el universo de actores que ocupó en esta película eran Sí, 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 bastantes sí. actores? Sí, Y sí, todos sí. Y importantes. yo no me Una di cuenta que constelación, también ¿no? De actores. Saori Roman también está en la tercera historia. No me había dado cuenta que Saori Roman también estaba en la tercera historia. William Defoe también creo que está en esa tercera historia. Sí, Bueno, sí, él Willem es Dafoe es reconocible. Willem Dafoe tiene un rostro muy reconocible, pero Saori Romance, por ejemplo, a Edward Norton no se le reconocía. Sí, sí, con el buen maquillaje que estuvo, no se le reconocía. Pero, y, William perdón. Defoe hace una especie como de ¿Cuál era preso la político prostituta? porque es contador de mafiosos. Entonces querían cambiar al niño por William Defoe. Creo que esa historia era un poquito la última de... Yo, si soy sincero, no conecté tanto con esa historia. Quizás ya porque las dos primeras habían logrado ese cometido, pero en general es casi una historia muy redonda, ¿no? Y es la que cierra más que todo para terminar las secciones y finalizar con el obituario, ¿no? Y bueno, Michael, ¿qué me comentabas?
No, solo recalcar que de entre toda la gama de actores que han estado en esta película, algunos han pasado desapercibidos, como Saoirse Romans o Edward Norton, aunque ahí en el póster decía Edward Norton. ¿Dónde lo ubico a Edward Norton, por ejemplo, no? O a Saoirse Ronan, ¿dónde estaba? Pero el maquillaje estaba bueno. Pero personajes como Willem Dafoe o Timothy Chalamet son más reconocibles, ¿no? Pero Más siempre, no sé, la verdad, si tendrá tanto financiamiento, no sé, pero siempre siento que con Wes Anderson casi tiene un cast que muchos otros directores envidiarían, ¿no? Tener a casi todo la meca del cine de Hollywood en un solo lugar. Y solamente hacerlos actuar por pequeños minutos, casi 2 o 3 escenas, es un poco, yo lo siento un poco desperdiciando los actores, pero de cierta forma tratando de mostrar que todos tienen el mismo potencial, ¿no? Y bueno, ya sabemos que Bill Murray es uno de sus actores fetiche. Em, y bueno, Gabo, en ese sentido, ¿qué es lo que nos podrías comentar? Pues precisamente me quitaron las palabras de la boca. Yo quería hablar eso de los actores que salen en esta tercera parte, la cena privada, la cena del comisario. O sea, a mí me sorprendió ver que tanto Willem Dafoe como, bueno, que Edward Norton es como el jefe de toda esa banda, pues los diálogos de ellos prácticamente son nulos, no tienen casi nada de diálogos. De hecho, Willem Dafoe no tiene eh, diálogos y me sorprendió eso, decir cómo es. mm, Yo en ese momento pensaba, ¿cómo es posible que una estrella, porque Willem Dafoe es una estrella de Hollywood, de las más reconocidas, se haya, digámoslo entre comillas, prestado para participar en una película donde sale escasos minutos cuando es una estrella rutilante? O esta chica que nombraba Michael, Saoirse Ronan, la recuerdo por una película que se llama Hannah. No la he visto mucho. De hecho, yo preguntaba cuál era, ya que me acordé cuando el niño le dice, tú tienes ojos azules, y ella se los muestra, creo que es ella, eh, la que hacía prostituta, que canta con él. Entonces yo, a mí esa fue la historia que más me gustó, no sé, tal vez por su tinte cómico, por su tinte de animación, esa escena de la persecución. Yo decía, ¿cómo hubiese sido donde hubiese sido real? O sea, sabemos que en la interpretación de esa escena habían actores o personajes que pues los actores no suelen hacer. Bueno, de hecho ahí el único que yo reconocía era Edward Norton. Al comisario y al hijo no tengo datos de ellos. De hecho, poco francés, ¿no? Reconozco yo, pero pues ahí voy aprendiendo. Yo dije, pues normalmente no son actores de acción, así por decir una acción bien fraudulenta, aunque pues existen los extras, pero esta historia pues me gustó particularmente por ese tinte cómico, ese tinte de activesco. Eh, Jeffrey Wright es otro actor que veo, que estoy viendo últimamente. No lo había visto antes, a pesar de que es un actor bastante de trayectoria, porque ya estamos hablando de un actor que empezó como en los 60, 70. Y verlo actuar ahorita en la última de Batman, verlo también en esa historia que guardan cierta similitud porque igual son policías. Es policía en Batman y aquí es un detective, un periodista que se involucra con cosas detectivescas y todo eso. Entonces me gustó mucho, me gustó más esta, de las tres me gustó más esta, aunque la primera del pintor pues no desmerita nada. ¿Qué más capté en esta? Bueno, esa sencilla que decía el periodista, que curiosamente su apellido es igual que en la vida real, el apellido del personaje, Wright. Decía que tenía memoria tipográfica. Tipográfica. Entonces me causaba curiosidad eso. Pero en sí, pues las tres historias muy bien elaboradas, muy interesantes. Como digo, volver a verlo porque es una película que no aguanta verla una sola vez. A mí
como dije al principio, me gustó, me gusta la paleta de colores, ese colorido tan espectacular, me gusta que mezclen comedia, animación, el color blanco y negro con los colores vistosos, muy interesante todo esto. Y la historia, pues ni que el niño, wow, decía yo, un niño pues instruido desde pequeño a lo que su padre hacía, o sea, en pocas palabras, no estaba teniendo infancia, no puede ser de estos que uno diga, uff, no se le va a destruir la infancia cuando sea adulto porque no tuvo infancia. Él se creó desde pequeño la idea de ser el quien suplantara a su padre cuando él faltara y le ayudaba a resolver los casos y aprendió la clave Morse y no, pues una historia muy atractiva que me tocó bastante, me llegó bastante el corazón. Note como que encantó que toda la historia estaba casi la mayoría de la historia era en blanco y negro, menos la entrevista que le estaban haciendo al director en la televisión y de repente le dice el niño a la persona que la estaba cuidando, ¿de qué color tienes tus ojos? Y casi en toda la historia lo único que se vio del color fueron los ojos de la muchacha, los ojos azules de la chica. Siempre en las películas de Wes Anderson destaca mucho su fotografía, ¿no? El hecho de tener tú agarras cada fotograma de la película y tranquilamente podría ser un cuadro. El cuidar tanto y bueno, la simetría, que es mayormente es reconocible. Tú agarras, prendes la película y ya sabes que está algo de Wes Anderson. Es un director muy reconocible, ¿no? En ese aspecto, Michael, ¿qué nos podría decir sobre la fotografía? En primer lugar, vamos por el cartel de la película. El cartel fue hecho por Javi Aznares, por donde encontré. Es muy peculiar el cartel, tiene un tono vintage con colores pastel. Hay cantidad de carteles muy similares de la crónica francesa. Como mencionaste también, eh, Wes Anderson nunca utiliza la cámara en mano, bueno, o lo habrá hecho raras veces. Mayormente hace cuadros plano, no, perdón, quietos, como tú dices, para sacarle como una especie de cuadro, ¿no? Para hacer cada fotograma puede ser una pintura de Wes Anderson, ¿no? Utiliza bastante los tonos pastel, que eso es muy notorio desde Hotel Budapest. Y también en esta parte ha empezado a explorar con lo que es la animación. Ya lo ha hecho con animación en stop motion, El Fantástico Señor Zorro, y también lo hizo con la Isla de los Perros. Pero acá hizo otro tipo de animación. En la tercera historia vemos ese tipo de animación que ha entrado. Y lo otro también, los tonos monocromáticos que empezó a usar. No recuerdo que en anteriores películas haya usado eso. Más es por el hecho de que han estado diciendo darle en los tonos monocromáticos mayor intensidad, mayor drama y todo eso. En los tonos color pastel se puede decir que utilizaba como el presente. Los tonos color pastel, los tonos a colores estaban situados en tiempo presente, por así decirlo, y los tonos monocromáticos para darle o un tono más dramático o si no un tono de pasado. También las vistas cenitales, o sea, desde arriba hacia abajo, es muy de Anderson, y en esta película podemos ver que es como un artista que ha hecho eso mismo durante varias películas, se está recreando, o sea, está volviéndose a hacer el Anderson más Anderson. Esta película, después de varias películas que vi, es donde tiene el sello más marcado, o sea, es como si fuera una persona que estuviera imitando a Anderson y lo estuviera imitando, pero exagerándolo, o sea, haciéndolo más lo que es él mismo para demostrar quién es él, ¿no? Eso es lo que me gustó mucho a mí de esta fotografía y de
de la forma en la que fue tratada esta película. El uso del traveling diría que es más que todo la marca que reconocer de Wes Anderson. Y bueno, yéndonos por el aspecto de la música, o sea, es menester decir que cada película de Wes Anderson está llena de delicias musicales, ¿no? Desde canciones poco convencionales hasta pistas de partitura inesperada, ¿no? Y de The French Dispatch no es la excepción. Quiero antes de continuar decir que en el caso de su em, banda sonora, Let Hemph of Amor, creo que se decía, o Los Tiempos del Amor, que es la que usan en Moonrise Kingdom cuando los niños están bailando en la playa, es casi una de mis escenas de cine favoritas de todos los tiempos. Y quizás la mejor banda sonora que escucho tan diariamente como Cold War. Y bueno, en este caso, ya para no desviarnos, el compositor es Alexandre Desplat, que es muy conocido, y un supervisor musical que es Randall Poster, ¿no? Y como ya había mencionado nuestra compañera Gaby Alain, del músico Jarvis Cocker, además de las composiciones de los italianos Ennio Morricone, que se entrelazan a lo largo de la narración, que bueno, no sé si lo estaré pronunciando bien, pero es la última volta, que es la que sale en la segunda historia de la película. ¿Y ustedes creen que en cuestión a banda sonora o quizás a diseño de producción, de la crónica francesa debió ser considerada, quizás en los premios, teniendo en cuenta que en los BAFTA y en los Sociedad de Críticos estaba considerada, al menos en esas dos categorías? No sé qué piensa René, quizás en el diseño de producción. Bueno, yo considero que sí debería haber estado, ¿no? Eh, Sabiendo de que el encargado se llama Adam Stonehausen y he trabajado con él, con Wes Anderson, en varias películas y de hecho ganó un Oscar en una de ellas, en Hotel Budapest. Creo que sí, o sea, tiene los elementos necesarios como para haber sido considerada, ¿no? Pero pues ya sabemos que el Oscar a veces es un poco político, ¿no? Si ya te dieron esto, no te dan otro, y es una cuestión ahí eh, que no depende a veces del trabajo, sino de otras cuestiones. Pero sí tiene los elementos, está cada objeto te cuenta algo, cada la arquitectura, todo hace un compendio de una narrativa, ¿no? Cada aspecto es pues un personaje más en la historia, ¿no? Incluyendo estos afiches que te marca en cada título, ¿no? Y sobre todo en la animación, me parece que sí debió de ser considerada parte de las nominadas. Bueno, en ese sentido, el Oscar al menos es un poco mezquino, ¿no? Quizás la banda sonora de The French Dispatch es mi favorita del año pasado. Bueno, está la de Doom, pero quizás la nominación habría sido algo que se debería haber considerado en esta película. Me parece un poco mezquino no darle en este caso ese reconocimiento, ¿no? Y teniendo en cuenta que en otros premios sí se lo han dado y un poco que Wes Anderson, no sé, quizás habrá sido por las críticas mixtas que recibió en ese sentido, de que no sabían hasta cierto punto si Wes Anderson estaba haciendo un homenaje de todo de su obra o quizás burlándose de él mismo en general, ¿no? Muchas veces pasa con muchos artistas, ¿no? Que tratan de burlarse y tratan de romper un esquema, en este caso él exagerando y casi haciendo un homenaje a todas sus anteriores películas y como había dicho un compañero, eh, pareciese que fue hecho por un fan de Wes Anderson, ¿no? Pero casi un fan muy fan en realidad, porque agarras desde Rushmore, pasas por el viaje submarino y luego por el Gran Hotel Budapest, y luego con las animaciones tipo Isla de Perros o sea, un fan de Wes Anderson, creo que La Crónica Francesa habrá sido una de sus películas favoritas. Quizás una persona que recién está con este director, recién lo empieza a visionar, quizás poco que no sería la que yo recomendaría al menos para iniciar. Yo pienso que en ese aspecto hay otras películas ideales. Gabo, en ese aspecto, ¿tú qué piensas?
No, pues mira, yo estaba pensando en algo que voy a decir en 7 palabras y muchos de los que más me conocen aquí, como Gaby, Lobo, tú, pues René y Michael, no. Esta película es la primera película que yo veo de Wes Anderson. Todavía no he visto las otras. Y lo referente a lo que tú preguntas de que si que hubiera sido considerada para el Oscar, estas son las 7 palabras que voy a decir. Me parece mucha mejor película que Coda. Así que, O sea, ¿Que digas eso? creo que las 9 nominadas eran mucho mejor película que Coda, pero Es que Coda era su pero favorita de... yo fui el que voté ciegamente por Coda y la consideraba que iba a ganar y nunca estuve, pero a pesar de que es por el estilo que me gustan, no sé, esta película me gustó mucho, me gustan las películas así, con esos colores, con esas historias. Otra cosa que me gusta mucho es ver a Bill Murray actuando. Siempre me ha gustado Bill Murray como actor desde Los Cazafantasmas, cuando pasó por Space Jam. A principios de los Está 2000, Bill espectacular. Murray empezó a decaer como actor. Bill Murray llegó a un momento donde ya no lo consideraban para actuar, tanto que si ustedes no sé si se han visto Get Smart, el Superagente 86 de Steve Carell y Anne Hathaway. Bill Murray sale haciendo un cameo ahí y ese cameo, en pocas palabras, reseña lo que él estaba haciendo en ese momento. Él sale como un árbol, disfrazado de un árbol. Y ustedes saben que aquí en Colombia tenemos una frase muy connotada que cuando a alguien no le ponen atención, uno dice feliz día del árbol, ¿sí? Entonces, en ese momento, Bill Murray había sido un actor que estaba siendo olvidado, tanto que solo lo llamaban para hacer cameos y ya estaba casi que en la... Pues yo alcancé a leer algunas cosas de él y ya no lo consideraban, ya estaba casi que en la pobreza y verlo actuar de nuevo en Cazafantasmas, ya todo arrugado, todo viejo, todo, ya que en Space Jam me acuerdo que él soñaba con ser una de las estrellas rutilantes de la NBA y no tenía ni el físico para hacerlo. Verlo en Cazafantasmas otra vez con ese humor picante que siempre caracterizó a Peter Beckman y volverlo a ver aquí en esa película, yo, wow, ese es Bill Murray, el Bill Murray siempre me gustó. Y a pesar de que su papel pues es medianamente corto en esta película, pues como la raíz de la crónica francesa, pues porque era el director y todo, pero siempre me va a encantar ver a Bill Murray y más ver a un actor de esa talla resucitando. Gabo, de Bill entonces te Murray. va a gustar mucho Wes Anderson porque salen 7 películas de él. Imagínate. Pero de Bill Murray, bueno, la última película que vi antes de la crónica francesa que me gustó bastante fue Lost in Translation de Sofía Coppola. Creo que esa película me La he tenido hizo, pendiente siempre. me hizo ver a Bill Murray como un excelente actor, ¿no? Luego ya con Rushmore, ¿no? Que creo que acá se tradujo Tres son multitud, ¿no? Esta parte del mundo. Pero bueno, ya cerrando, Lobito, ¿qué es lo que más o menos das más en general de la película? Tu apreciación. Bueno, mi apreciación número 1 es una película que yo sí recomendaría. ¿Por qué? Porque es una película que tiene mucha estética y al mismo tiempo tiene historia. O sea, es lo que les estaba diciendo hace rato, tiene la estética al servicio de la historia. ¿Qué quiere decir? Esto no se pierde, es una historia que se entiende. A pesar del universo de actores que participan aquí, que son muchísimos, todos tienen una importancia. Y a lo mejor muchas personas podrían decir, es que apenas estás empezando a entender una historia cuando ya te viene otra y otra. A mí lo que sí me sacó mucho de onda fueron los subtítulos en francés, porque estaban hechos ex profeso para que no les entendiéramos. Estaban tan rápido y de forma así tan seguida y unos abajo, otros arriba, que era para que, o sabes si francés, o mejor ni para qué hacerle al intento, porque se entendía la historia a pesar de los subtítulos, ¿no?
Y, Perdóname, lo y lo hicieron que se hiciera a propósito de que era una película tratándose de francés, por eso es que hablaban en francés. Y me gustó, o sea, la verdad es una historia que a mí, que esta película es una película que a mí en lo particular la pondría en mi top porque me encanta, me gustó muchísimo desde la primera vez que la vi. No tenía mucho visto de Wes Anderson, pero ya me hice su fan gracias a esta película. Claro, con Lindo, respecto a Vito, lo de yo los les... subtítulos, con respecto a lo de los subtítulos, tienes razón. La primera vez que la vi también lo vi en inglés y sí. Lo peor en mi caso fue que la película que yo la vi en su momento, no, aún no estaba en plataformas, ¿no? Y los subtítulos que en este caso yo tenía, no tenían las subtituladas las partes en francés. Entonces tenía que leer básicamente los subtítulos que habían puesto en inglés y casi ahí, primero visionado, casi entendí muy a medias algunas partes. Ya luego cuando lo pusieron en plataformas, un poquito que ya se podía poner bien el subtítulo y todo. Y creo que eso, bueno, al menos no sé si en los cines, yo no lo he visto en el cine, pero si las personas que fueron al cine, que en mi país en este caso estuvo subtitulada la película, no sé qué tan bien la habrán pasado en el cine con respecto a los subtítulos, porque muchas veces también no lo hacen de la mejor forma. O, ¿tú qué piensas, Javo, con respecto a la película? Ya dando un cierre. Yo, no, quería decir que, que yo la estaba viendo por plataforma, por Cuevana. Yo la empecé a ver ahí más que por la que subieron a Telegram, porque pues estoy tratando de ver por el computador, porque en el celular me lastimo bastante los ojos y los brazos. Y yo la estaba viendo en castellano, en español de España, a pesar de que no me gusta ver películas así, si no son españolas. Y ella trae los subtítulos, los diálogos en francés, los trae en español. Tal vez si una persona tiene bastante comprensión de lectura y lee rápido y le gusta, pues logra captarlos, porque es que el problema es que cada vez que hablan en francés no llevan el orden de los títulos. Por ejemplo, pueden poner una frase en la mitad y la siguiente arriba y la siguiente abajo y la siguiente más arriba, y así van formando como un glosario de puras palabras. En general, a mí la película también me gustó, la volveré a ver. La estaba viendo, de hecho, ahorita, antes de empezar el podcast, por Telegram, viéndola en inglés, a ver qué le alcanzaba a captar diferente, con subtítulos en español, obvio. Pero es una película que también recomendaría. De hecho, se la recomendé a un amigo que ya invité a un conversatorio de los sábados, que Lobito lo conoció, pues le gusta también mucho el cine, y ese día pues casi que actuó también de anfitrión. O sea, y se la recomendé y le dije que es muy buena, que véasela, que vale la pena, que es una película que uno no se queda ya de ahí, como muchas películas que dice uno, no la volveré a ver, como por ejemplo las del conversatorio pasado de guerra. Yo, por ejemplo, Kaman sí no me la volvería a ver, pero esta película sí me pareció una película espectacular. La recomiendo, la recomendaré en el grupo de cine, aunque creo que ya, de Facebook, aunque creo que ya se la deberían haber visto. Pero pues una película, como les dije en la anterior intervención, que me fascinó mucho y que la tendré como pues la primera que vi de Wes Anderson, y las muchas que van a seguir de él después de todo esto. Ya tengo ahí dos, la del Hotel Budapest y la de Fantástico, ¿cómo es? Mr. Mr. Fantástico, ¿cómo es Fox. ese? Mr. Fox. Y Gabriela, tú más o menos una apreciación final, luego vamos con René y Michael. Igual, yo estoy de acuerdo con lo que comentan, que es una película muy buena para recomendar. Y sobre todo, bueno, notar que Wes Anderson aquí plasmó mucho la naturaleza humana. Eh, Sobre todo, bueno, primero con la primera historia del amor, la ira, en la segunda historia la rebelión, seguir sus ideas, y en la última historia pues el amor de un padre con un hijo. Entonces mm, es es un director que tenemos que seguir en la mira, porque tiene historias muy buenas, tiene
en su mente no sé qué estará pasando que puede plasmar todo eso, ¿no? En 2 horas. No sé cómo hizo para acomodar todas esas ideas y darnos esa película tan buena. Exacto. Y más que todo para Sí. todos nuestros oyentes, le queremos decir que si ustedes también quieren ver esta película, la pueden ver en la plataforma Star, que está disponible para toda Latinoamérica. Y bueno, ustedes ya saben también las otras plataformas alternativas que nosotros los cinéfilos latinoamericanos conocemos bastante, ¿no? Entonces, en ese sentido, son libres de hacer. Lo importante es siempre ver películas. Dale, para finalizar, Michael. Con respecto a esta película, audiovisualmente Wes Anderson jamás decepciona, ¿no? Sigo a Wes Anderson desde que vi El Fantástico Señor Zorro. Yo me quedé plasmado con esa película. Creo en sí que no es su mejor trabajo, no es lo mejor que ha hecho, más que todo por la frase que dicen más es menos a veces, ¿no? Porque nos ha saturado de tantos actores, muy buenos, por cierto, pero a veces siento que como que los ha desperdiciado, teniéndolos un par de minutos, un par de líneas, o solo como cameos, o las historias la segunda historia que es un poco débil, la tercera que es más pintoresca y la primera que tiene mucha más fuerza y se va debilitando la película. No es una película fuerte de Anderson, pero aún así es muy buena. Y que no haya estado en los Oscars es un poco, te da que pensar, ¿no? De la premiación de los últimos años, ¿no? Pero sí, para un fan de Wes Anderson, uno dice, es recomendable, es recomendable. Y Wes Anderson tiene su estilo marcado. Tú puedes ver cualquier película, aunque no sepas el director, si ves la película de Wes Anderson, es marcadísimo el estilo que le da eh, a sus películas. A mí me gustó bastante, pero no es el mejor trabajo que ha hecho. Yo creo que Budapest está mucho mejor, o incluso El Fantástico Señor Zorro. Esa es mi opinión. Coincido bastante. Y finalizando con el podcast de esta semana, vamos a dar una siempre clasificación final, que desde el 1 al 10, donde el 1 es lo más bajo y el 10 es lo más alto. En general, yo le pongo un 8 sobre 10. ¿Cuánto le pones, Lobo? Yo le pongo 9/10. Gaby, También 9/10. Michael, 8/10. dale, Gabo. 9 también. Por último, René. Bueno, 8/10 también. Algo me dice que le vas a poner menos, pero en fin. No, es que creo que hay dos formas de verla, una más clavada y otra disfrutando de lo visual. Entonces, por eso, 8/10 está bien. Claro. Y bueno, eso es todo, oyentes, de nuestro podcast Función Cine. Ya saben que pueden oírnos en Spotify, en Apple, en Google Podcast, donde sea que escuchen sus podcasts en general. Y si desean ver la versión en video, la tienen en Facebook y la van a tener también en YouTube. Muchas gracias.